presidente, se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 148 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Estimado secretario, si hay cuenta, por favor. Muy buenas tardes, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la presente sesión de hoy, martes 27 de enero de 2026. En primer lugar, un oficio de la Subsecretaría de Transportes referido a la glosa 4, letra B, sobre fiscalización y centro automatizado de infracciones en plantas de revisión técnica, en el que se acompaña de un consolidado por regiones correspondiente al cuarto trimestre de 2025. Oficio de la Subsecretaría de Transportes referido a la glosa 06 de la partida Red Movilidad, en el que se acompaña minuta sobre factibilidad de extensión a comunas de Calera de Tango, Buin y Paine. Oficio de la Dirección de Vialidad, mediante el cual responde sobre proyectos de inversión, detalle de las obras ejecutadas y montos comprometidos en las obras para la ruta N689, sector Las Quilas, región del Ñuble. Oficio de la Directora Nacional de Obras Hidráulicas, mediante el cual responde sobre la ejecución de obras para los ríos Copiapó y Salado en las comunas de Copiapó y Chañaral, respectivamente. Oficio de la Dirección de Vialidad, mediante el cual informa respecto de los recursos que se contemplan para el diseño del pavimento de la ruta N835 de la región de Ñuble. Oficio de la Dirección Nacional de Vialidad, mediante el cual informa sobre las obras de mantención y reparación de la ruta N335 de la región de Ñuble. Oficio del Subsecretario de Transportes, mediante el cual informa sobre glosa 08 del cuarto trimestre referido a la partida Red de Movilidad. Excusas para la presente sesión del señor Marcelo Valenzuela. Sin perjuicio de ello, manifiesta su disposición a concurrir a una próxima sesión. Y finalmente, señor presidente, excusas del señor Subsecretario de Transportes, señor Jorge Daza, para asistir a la presente sesión. Es toda la cuenta, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, estimado secretario. Vamos a entrar a la orden del día. Mensaje en primer trámite constitucional y urgencia calificada de suma, que modifica la ley 18.168, Ley General de Telecomunicaciones, para permitir la creación de medios de radios públicas nacionales y amplía el espectro radioeléctrico, boletín 18.011-15. Bueno, invitados está el presidente de ANARCICH, señor César Ramos, presidenta de ANAMICH, señora Fresia Ramírez y Nostroza, presidente de ARCHI, don Cristian Galvez, el señor Marcelo Valenzuela se excusó y el señor Óscar Cabello. Vamos a comenzar entonces con la presentación de don Cristian Galvez Plaza en representación de ARCHI. Le pedimos que pase usted y quien quiera acompañarle a su presentación por espacio de unos 10 minutos aproximadamente. Bienvenidos. Hola, muchas gracias. Vamos a esperar que nuestro abogado... ¿Para compartir? Sí. Ya. No, son los últimos varios, sí, que quedarle con todo. Al final. Y ven al final. Ahora sí. Muy bien. Sí. Muchas gracias, señor presidente, honorables diputados. Muy buenas tardes. Como presidente de ARCHI agradezco la oportunidad de expresar nuestra visión sobre el boletín 18.011-15 para profundizar en las graves implicancias jurídicas que de este proyecto. Me acompaña Sebastián Zárate, nuestro abogado y fiscal. Nuestra postura hoy es clara. Aceptamos a la radio pública, pero no a costa de vulnerar la institucionalidad ni la destrucción del ecosistema de los medios locales. Como ustedes ven en la diapositiva, tenemos frente a nosotros un mensaje que busca modificar las reglas del juego de las telecomunicaciones para crear una reserva de mercado estatal.
El proyecto reserva la banda 86 al 88 MHz exclusivamente para organismos públicos, entregando concesiones por más de 25 años renovables. Y lo más grave, mediante asignación directa, es decir, sin el concurso público, que garantiza transparencia y para todos los sectores de este ecosistema. Nos vamos a saltar la diapositiva 3 porque esa la va a ver nuestro abogado. Antes de entrar en lo jurídico, debo plantear una cuestión de responsabilidad política. Este proyecto ingresó el 5 de diciembre del 2025, solo a 60 días del cambio de mando. Estamos hablando de un gasto público y creación de servicios, iniciativas exclusivas del presidente, presentadas a última hora, para que los administre un gobierno entrante que no participó en su diseño. En democracia, esto no ocurre, por el principio de descontinuidad legislativa. En Chile, aunque esto es legal, presentarlo, creemos que carece de la legitimidad democrática. Dicho esto, la forma no es lo grave. El fondo es el proyecto tiene vicios constitucionales insalvables que detallará ahora nuestro abogado Sebastián Zárate. Bien, gracias, don Cristian. Sebastián. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. También saludo a la comisión. Nuestro análisis del proyecto concluye que, de acuerdo a la redacción, nos parece que constitucionalmente es un proyecto que, con todo respeto, es inviable, ¿ya? Porque presenta serias colisiones en virtud de los principios constitucionales que informan nuestro sistema. Hay un problema también que se señala respecto de la discontinuidad, que ese es algo que probablemente será objeto de futura reforma, esperamos que sea así, pero fundamentalmente acá nuestra preocupación ronda en virtud del artículo, en relación al artículo 19, número 21 de la Constitución, que habla sobre el Estado empresario, porque sin duda esta es una actividad del giro empresarial de acuerdo a cómo está configurado el artículo 19, número 21, que reserva de forma subsidiaria al Estado la tarea empresarial, todo aquello que no pueda ser desarrollado por los particulares, bajo ciertas exigencias. Una de esas exigencias es que primero es incorporar el quórum calificado, que cosa que queremos también plantear que es necesario que también se resguarde al momento de ser votado este proyecto. Quórum calificado que tendrá que ser evaluado después de acuerdo a lo que a las mayorías que exista en el próximo Congreso. Pero en segundo lugar, nos parece preocupante, y acá hay un defecto que ha sido analizado también por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que es esta especie de carta en blanco, un cheque en blanco respecto de la posibilidad de crear nuevas empresas. El proyecto habla de Carabineros, habla de TVN, ¿ya? Sin necesariamente hacer una reforma a la ley de Carabineros, sin hacer tampoco una reforma a la ley, de TVN, pero ha sido objeto de una amplia discusión. Pero lo más preocupante es que habla de cualquier otro órgano público. Esto es inadmisible desde el punto de vista constitucional. Cada empresa del Estado, y en esto ha sido la jurisprudencia tanto judicial como del Tribunal Constitucional, ha sido bastante clara respecto de que las autorizaciones tienen que ser específicas en virtud de una ley de quórum calificado que crea una empresa pública con nombre específico, con razón social, con atribución legislativa, ¿ya? La creación de una empresa genérica como esta carece de sustento constitucional y solamente eso a nosotros nos parece que pudo haber sido objeto de algún tipo de cuestionamiento, incluso en la admisibilidad. En segundo lugar, la regla constitucional, junto con guardar una cierta preeminencia del quehacer de los particulares en todas las actividades, por eso se considera el quehacer empresarial, no es que lo queramos llevar a lo puramente económico, pero es el concepto amplio bajo el cual se entiende que la Constitución tiene este giro empresarial, es que las reglas se apliquen igualmente para todos. Y acá no se aplican las reglas para todos.
el Estado se reserva una serie de privilegios en relación a este quehacer. Por ejemplo, exención de derechos, no pagan por el uso del espectro, salvo, dice, que vendan publicidad, cosa que, tal como también lo podrá plantear nuestro presidente, también plantea un problema respecto de cómo están configurados los medios de comunicación. Los medios de comunicación técnicamente bajo la ciencia económica se considerarían como los mercados de dos lados, donde no solo hay una venta de publicidad, sino que también hay una exposición de contenidos a una audiencia. Los medios públicos, aun cuando cuenten con un financiamiento, y aun cuando no vendan publicidad, igualmente están captando a la atención de la audiencia, están compitiendo con la audiencia. Y eso hace que quizás si lo vemos en grandes medios de comunicación, cadenas, quizás no pueda ser tan visible el daño que se genera en la competencia, pero sí en regiones y los medios que forman parte de nuestra red de radios que asociadas a Archi, que son 1.200 a lo largo del país, genera problemas serios eventualmente por estas diferencias. Asignación directa, sin concurso público, tal como lo hacen las radios. Reserva de banda. Hay un ancho de banda que es la llamada banda china, que va a estar específicamente reservada para el Estado empresario. Y además, el proceso de renovación que se entiende al máximo que permite la ley de los 25 años, pero sin los trámites que tienen nuestros radiodifusores, que si bien pueden tener un derecho preferente, tienen que igualmente participar en todo este proceso. Eso es lo que genera este impacto en el mercado que nuestro presidente se va a referir. 5 minutos más. Sí, estamos terminando. Bueno. Muchas gracias, presidente. Sí, tal como a veces se nos dice, si la radio pública no vende publicidad, no compite con nosotros. Bueno, ahí hay un error, porque los medios de comunicación competimos en dos tipos de mercados, el mercado económico y en la competencia y en el mercado de la audiencia. Y ahí es donde nosotros tenemos nuestras diferencias con una radio pública, que vamos a competir por la audiencia y por el avisaje. Si el Estado entra con los costos subsidiados, sin pagar el espectro, sin pagar los equipos, con equipos fiscales, capturan audiencia y que nos quita el piso sobre toda la radio local. Acá hay muchos diputados de regiones y saben, y lo que habíamos comentado, la importancia de las radios locales. Entonces, para nosotros esto se llama un dumping, que es permitir que se vendan publicidad o permitir que habiliten este proyecto y el daño que nos hacen a nosotros como radios pequeñas. Archi son más de 1.200 radios, de las cuales más de 1.000 radios son de regiones, desde Arica a Punta Arenas. No tenemos tantas cadenas a nivel nacional, somos pequeñas empresas, incluso familiares, que estamos acá. Entonces nosotros, ¿qué queremos? En un resumen, es que Archi pueda validar esta iniciativa, pero requeremos de 3 correcciones estructurales de este proyecto. Una ley específica, una ley para cada empresa estatal, con autonomía real, modo TVN. Una cancha pareja. El Estado debe pagar y concursar por el espectro igual que todos. Estudio de mercado. Evaluar el impacto antes de asignar frecuencias para que no quebrar las radios de regiones. Señores diputados, creo y afirmo que las radios de Chile son un patrimonio de confianza pública. No arriesguemos esta confianza con un proyecto jurídicamente inválido, económicamente dañino y con mucho perjuicio para las radios pequeñas. Gracias, presidente. Si me permite, presidente, quisiera 30 segundos solamente para añadir otro elemento que es muy importante, que se refiere a la prohibición del monopolio estatal de los medios de comunicación que se dispone en nuestra Constitución el 19, número 12. Monopolio que debe entenderse como término, no en el sentido estrictamente hablando como un único oferente de bienes o servicios, sino que en este caso como cualquier agente que afecta a la economía.
en detrimento de la sana competencia de los demás. Y eso es precisamente lo que ocurre acá. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por su presentación. No sé si les parece que escuchemos las demás presentaciones y hacemos las consultas o prefieren hacerla. Pero, distinguidísimo colega, por favor, tiene usted la palabra. Bueno, luego el diputado Mulet. Gracias, gracias, presidente. Sí. Dentro de la presentación agradecer también la exposición, pero lo primero que mencionan es el tema de la eventual inconstitucionalidad de este proyecto. Este proyecto fue presentado un mensaje para el Ejecutivo. Y me gustaría conocer la opinión del abogado secretario, porque me parece que ese es el punto más fuerte que yo vi de la presentación. Gracias, presidente. Gracias, colega. Estimado secretario. Señor presidente, comisión, el control de constitucionalidad lo hace la oficina de parte y ya pasó el control de constitucionalidad, por eso que la tenemos acá en cuenta acá en esta comisión. Por lo tanto es constitucional. Bien, gracias, Joma. Diputado Mulet. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a los señores de Archi. Yo valoro mucho la presentación de ustedes. Archi es una organización muy importante donde las radios regionales, particularmente las radios independientes y pequeñas y medianas empresas, creo que tienen puntos de encuentro. Es una organización histórica que ha defendido la radiodifusión durante muchas décadas, no sé cuántos años tienen, valoro mucho el trabajo, 90 años, el trabajo que hacen, y mi consulta es si ustedes tuvieron diálogo con el gobierno a propósito de este proyecto de ley. Pues el gobierno nos indicó que, entiendo, hubo una mesa de trabajo con las radios al menos comunitarias, nos dijo. La autoridad de gobierno que vino para acá dijo que las radios comunitarias no habían estado de acuerdo, las organizaciones de radios comunitarias, recuerdo muy bien. Pero no recuerdo la opinión que dio el Ejecutivo respecto a la relación o esa mesa que tuvo con Archi. Sí reconoció acá la semana pasada que con los comunitarios le había ido mal, digamos, no había acuerdo con las radios comunitarias o ciudadanas. Entonces quiero ver si hubo ese diálogo y si ese diálogo tuvo conclusiones, o los escucharon solamente, o si hubo algún punto de encuentro o de desencuentro en esa materia. ¿Le contesto después? Sí, por favor. Gracias, diputado. Efectivamente, el año pasado tuvimos reuniones de las cuales este proyecto tiene dos caminos. El primer camino es el camino de la radio pública, donde nosotros, y tal como lo hemos dicho, nos oponemos a que cualquier ente público tenga una radio. Porque hoy día, tal como está este proyecto, cualquier ente público podría tener una radio. Llámese una municipalidad, un gobierno regional, un CEFAN, porque no está solo a Televisión Nacional y a Carabinero, que era lo que siempre se habló. En ese punto estamos en discordia con la subsecretaría. Donde sí trabajamos en conjunto fue que con esta nueva ley se abrió el espectro y, tal como lo decimos, comenzamos la banda china que va a llegar a Chile, que es el espectro de la mano izquierda, en el cual iban a haber 4 segmentos. Uno para la radio pública, que en este caso era TVN y Carabinero, para las radios comunitarias, para las radios AM, que pasaban a FM, que eran 26 en Chile, por lo menos 26 radios de Archi, y uno para lo comercial, que se iba a dar el dial. En ese punto estamos de acuerdo, no tenemos problemas. Si nuestro único desencuentro es la radio pública. Muy bien, muchas gracias por su presentación y a los colegas. Vamos a invitar, entiendo que ha llegado la señora María Pía Mate. Mata. ¿Mate o mata? Mata, que dice mate. Ya. María Pía, por favor, si se acerca por acá, bienvenida. Ella es directora de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARSICH. Muy bien, bienvenida. Donde usted estime y si quiere su acompañante igual la pone. Nieta, mire a esta altura la vida. Bien. Y secretaria ejecutiva. Ahí sí. Muchas gracias por esta invitación. Aproveché de escuchar un poco lo que decían nuestros colegas de la Archi. Y yo lo primero que quiero decir es que, a propósito de que cuando cambió la ley de radios comunitarias, el año 2010, con iniciativa de la presidenta Bachelet y posteriormente con el presidente Piñera,
se suspendió que las municipalidades pudieran tener radios comunitarias, justamente porque había una cuestión media enrarecida respecto a realmente quién manejaba esa radio comunitaria. ¿Era comunitaria, era de la comunidad o era del alcalde de turno? Sin desmerecer al alcalde de turno, sino cómo se producían esos contenidos. Nosotros como Movimiento de Radios Comunitarias y como Asociación de Radios Comunitarias hemos estado vinculados durante muchos años al derecho internacional, a lo que ha dicho el derecho internacional respecto a estos derechos a la libertad de expresión y a la comunicación. Y en ese sentido sabemos categóricamente, digamos, que una de las falencias fundamentales de esta ley, de esta propuesta, es que no hay una ley de medios públicos en Chile. Existen parcelas, existe Televisión Nacional, existe Carabineros de Chile, pero debiera haber una ley que sostenga, que dé cuenta, que robustezca la idea de medios públicos. ¿Qué significa tener medios públicos? Radio, televisión, lo que sea. Significa nada menos que aportar a la diversidad, a la pluralidad, a una sociedad más democrática, donde efectivamente los distintos actores de una sociedad no estén impedidos de participar, no ellos, sino que de ser parte de una programación. Y para eso se requiere una ley. O sea, aquí no hay ley de medios públicos en Chile. Vamos a partir dándole un poquito a este, un poquito al otro, y vamos a ir tapando, digamos, las dificultades que haya en el camino para no, digamos, avanzar en una ley que pueda promover realmente los medios públicos. Todos sabemos que la experiencia latinoamericana en los últimos 15 años, 20 años, lo que ha hecho con los medios públicos es que los medios públicos, tanto en Ecuador, en algunos casos en Argentina, han terminado siendo medios del gobierno de turno. Y no ha sido de otra manera, ha sido así. La ley de medios de Argentina terminó siendo una pelea con Clarín, no terminó siendo una favorecedora de los medios públicos o de los medios del tercer sector, sino que una ley que favoreció la pelea que tenía la presidenta de aquel entonces con Clarín. En Ecuador, ¿para qué decir? Hoy día Ecuador no tiene medios, porque prácticamente todos son plataformas, los medios todos entraron en una idea de medios públicos y finalmente eso terminó y hoy día Ecuador tiene prácticamente solo plataformas internacionales para transmitir, porque el espectro radioeléctrico quedó dividido en 3 partes, lo que es falso, porque el derecho internacional dice que debe haber un espectro trabajado por el Estado, donde el Estado entrega concesiones, donde el Estado asegura que haya diversidad, la máxima diversidad que se pueda, y no donde, por ejemplo, en el caso de Ecuador se dijo que un tercio del espectro tenía que ser del Estado. Entonces el presidente de turno se hizo cargo de las frecuencias del Estado y terminó siendo un monopolio estatal, como decían recién los dirigentes de Archi. Y me parece que ese no es el camino. ¿Chile efectivamente requiere más diversidad mediática? Sí. ¿Chile está en una dificultad respecto a los cambios internacionales de la convergencia? Sí. ¿Por qué? Porque hoy día las plataformas radiales, las plataformas de los medios de comunicación, inclusive facturan más que el propio gremio de la radio, de la propia radio comercial. O sea, es un tema, el tema de las plataformas internacionales y cómo están ido comiendo, digamos, todo el sustrato económico que puedan tener la radio. Estoy hablando inclusive de la radio comercial, para qué decir las radios comunitarias, que además tienen prohibido poder vender publicidad. Entonces, lo primero para nosotros es fundamental una ley que asegure, digamos, un desarrollo claro y propositivo y lo más transparente posible sobre una ley que debiera, digamos, ayudar y promover esta diversidad de país, esta diversidad de lenguaje, esta diversidad de ideas políticas, culturales en el debate público. También nosotros creemos que esa ley debe ser tratada con mucha más transparencia de lo que fue tratada ahora esta ley. Nosotros fuimos parte, dijimos que no estábamos de acuerdo, pero debiera tratarse de manera mucho más amplia, mucho más cercana, mucho más tratando estos temas. Esto está todo en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no es esto fue hecho por las distintas relatorías, esto es hoy día fundamental para poder legislar sobre medios de comunicación. Después, el tema, digamos, de quién decide, digamos, cómo se hace un medio público, cómo se hace ese medio público, quién decide cuál es la programación de ese medio público. Muchas veces yo he escuchado voces académicas que señalan que los medios públicos, digamos, debieran interceder más acerca de la calidad de la programación. Sí, efectivamente la BBC tiene una programación de primera y muchos medios públicos europeos mejores que los privados, pero esa no es la única razón para tener medios públicos.
porque también los privados pueden hacer buena programación. Se trata, digamos, de una manera más clara y concreta y precisa de que estas nuevas plataformas, digamos, públicas, primero, tengan esa capacidad de juntar, de ver, de proyectar, pero que, primero que nada, no dependan del Poder Ejecutivo. Dos, el Poder Ejecutivo no decida acerca de los nombres y los ejecutivos que participen de estos medios, por ningún motivo. Eso debe ir a un sorteo de todos los poderes públicos del Estado, no debe ser nominado a dedo por el Poder Ejecutivo, porque la experiencia concreta está ahí de lo que pasa. Y nosotros tenemos poca experiencia con medios públicos. Tenemos Televisión Nacional de Chile, pero nunca hemos tenido la experiencia de radio, solo la de Carabineros hoy día. Entonces es una experiencia que hay que... Yo creo que, mira, América Latina ha hecho todo este tránsito respecto a los medios públicos, que han sido confundidos con medios del gobierno de turno, y ¿cómo se llama? Y el resultado ha sido un resultado bastante complejo y aminorado para lo que son realmente los medios públicos, que deben tener una direccionalidad, una ley, deben tener un estatuto, deben saber de dónde sacan la plata, cómo van a vivir los medios públicos, dónde va a salir el financiamiento. ¿Quién los va a financiar? ¿Cómo los va a financiar? ¿Tienen que vender publicidad o no van a vender publicidad? ¿Van a sustentarse solo con lo que entrega el Estado? ¿Cómo lo van a hacer? Esos parámetros no son claros aquí. Solamente hay una reserva de espectro. ¿Cómo se hace eso? Yo creo que ahí debiera haber un camino mucho más lógico y ¿cómo se llama? Y completo. Por último, decir que a nosotros nos extraña mucho que las posibilidades de haber cambiado la ley de radios comunitarias por tres cuestiones fundamentales: venta de publicidad, mejoramiento de la capacidad, digamos, de transmisión, la antena, el transmisor, no haya resultados. Nosotros presentamos el primer día del gobierno el proyecto de ley. Sin embargo, la impresión que tenemos es que aquí se legisla solo cuando las instituciones tienen algún vínculo con el gobierno de turno. Y eso no puede continuar siendo así, porque el país, nuestro país, tiene una dificultad hoy día con las transnacionales de la comunicación, no con los medios nacionales. Aquí el problema no es la radio Bio Bio, no es la radio cooperativa, no es el Mercurio, no es la Tercera. Hoy día es lo que nos está invadiendo como sistema mediático. Y de eso nosotros nos tenemos que proteger como país. Y por eso una ley de medios públicos debiera tener una soberanía de mucho más estatus que la que tiene hoy día. Esa es... Muy bien, se agradece mucho su presentación, señora María Pía Mata. No sé si hay alguna consulta, ¿no?, para la presentación. Bien, muchas gracias. ¿Ah? Estimada colega. Presidente, me parece muy claro el análisis que hace la señora María, así que yo estoy completamente de acuerdo. Uno esperaba que estas discusiones se pudieran haber dado, como señalaba ella, al inicio de este gobierno, y por lo tanto estamos casi al final, y como también observa Archie, en qué condiciones se van a llevar a cabo este nuevo sistema, si es que esta radio va a ser una radio pública, qué contenidos les van a colocar, va a ser el contenido del gobierno de turno, no sé cuál será la experiencia en otros países que pudieran a lo mejor darnos alguna tranquilidad, o tal vez nos complica mucho más cuando ha sido el Estado quien ha definido radios públicas. No sé, como lo que usted misma observaba, señora María, con respecto a si las radios comunitarias pudieran estar a cargo de los municipios, y también una observación que hacía con respecto al alcalde de turno, que eso todavía no, que también teníamos una dificultad cuando nos tocó revisar la radio de Rapa Nui. Esa fue una excepcionalidad que hicimos. Exactamente, sí. Sí. Yo por último, solo agregar algo que quería decir, era que yo creo que todas estas cosas, por cierto, se tienen que discutir. Este es el mejor lugar para discutirlo, pero indudablemente yo creo que hay mucha propaganda que dice que vivimos en un país sin libertad de expresión, porque hay un sector de medios nomás, se supone, puede ser cierto, pero lo que yo creo que la solución para el problema no puede ser una solución peor que el problema. Lo dejo ahí. A mí solo me queda una duda de lo que he alcanzado a escuchar.
qué tan vinculantes fueron las opiniones de ustedes, porque llega acá un proyecto, por la urgencia que llega, yo de verdad suponía que había mucho más consenso. Y de las dos presentaciones, lo que veo precisamente es que hubo un trabajo, pero me queda la duda de cuánto de ese trabajo, del aporte que ustedes hicieron, fue vinculante para traernos el proyecto tal cual nos llegó. Pero acá habrá un debate por delante extenso, largo, así es que a la vuelta de marzo seguramente o la nueva administración verá si continúa o no con las urgencias de este proyecto o hay posibilidades de cambios más profundos para poder consensuar de mejor manera. Muchas gracias. Gracias por su presentación. ¿Quién nos tenemos ahora? Cabello. ¿Perdón? Don Oscar Cabello. Don Oscar Cabello. Le pido que tome asiento y escuchamos su presentación. Señor presidente, buenas tardes. Quisiera en primer lugar agradecer la invitación para entregar mi opinión sobre este proyecto. Le pido que dirija para... Ya. Y brevemente, porque quienes no me conozcan, yo soy ingeniero eléctrico, mi especialidad son telecomunicaciones y algo la parte de energía también, pero llevo muchos años trabajando en la industria de las telecomunicaciones y me imagino que por esa condición me invitaron a dar la opinión. Si me diera 15 minutos, porque tengo un pequeño análisis de contexto que es interesante para ustedes, ¿ya? Como antecedente, la ley de telecomunicaciones vigente, la 18168, define 5 tipos de servicios: libre recepción o radiodifusión, que es el que nos convoca; servicios públicos, como la telefonía móvil, acceso a internet; servicios limitados, que son servicios para empresas, ¿ya? Servicios de aficionados o radioaficionados; y servicios intermedios, que son servicios de apoyo a los demás servicios. Aparte de estos servicios, la ley también define los servicios complementarios que se prestan libremente sobre los servicios públicos y que no requieren autorización, pero Subtel sí los puede normar, ¿ya? Asimismo, dentro de lo que es radiodifusión, la ley reconoce actualmente como una subcategoría a los servicios de radiodifusión de mínima cobertura, ¿ya? Y estos servicios fueron después mejorados, perfeccionados con la ley número 20.433, que es la ley de radiodifusión comunitaria ciudadana. La radiodifusión sonora, y esto es una cosa importante que ustedes ya lo han empezado a ver, emplea muchas bandas, pero hay dos que son las más importantes. La radiodifusión AM, que está entre 540 y 1600 kHz, que es la onda larga o onda media también, como la llamamos, y la FM, que hoy día va de 76 a 108 MHz. Pero es importante tener presente que esta banda, hasta hace pocos años, iba de 88 a 108, y al despejarse la televisión, que se fue migró a otra banda, se pudo ampliar la banda de FM. Ahora, es importante tener presente que este nuevo rango, 76 a 88, que es lo que se está agregando, muy pocos receptores hoy día lo tienen disponible, ¿ya? Porque los receptores que tenemos en el país son receptores que se venden todavía y tienen muchos 5, 10, 15 años, solamente que tienen el rango antiguo de 88 a 108, no tienen la parte nueva. El proyecto de ley sí que exige que los nuevos receptores que se vendan en el país agregue esta parte. Bueno, el proyecto de ley básicamente propone crear una figura en la ley de telecomunicaciones que es lo que llama los servicios de radiodifusión pública para que puedan existir el día de mañana las radios públicas nacionales, ¿ya? Estos servicios operarían en el rango de 86 a 88, que es parte del rango nuevo, ¿ya? Estas radios tendrían por objeto difundir contenidos informativos, educativos, culturales, ¿ya? Construirían la formación cívica, emitirían mensajes de utilidad pública o facilitarían la difusión de campañas gubernamentales. Ahora, los servicios de radiodifusión pública podrán ser instalados por Televisión Nacional de Chile, Carabineros y otros organismos públicos de competencia nacional, no municipalidades ni organismos pequeños regionales. Ahora, Subtel justifica el proyecto recordando los casos del Reino Unido con la BBC, que es tan famosa, Estados Unidos, que tiene la National Public Radio, o Francia con Radio Francia Internacional. Las autorizaciones se darían básicamente por la vía administrativa, sin concurso público, que es lo que hoy día le exige la ley para los demás radiodifusores.
Las autorizaciones durarían 25 años, serían renovables, ¿ya? Y estos servicios no pagarían derechos de uso del espectro, salvo que hagan publicidad. Quedarían sometidos al control técnico de Subtel, no al control programático. Eso Subtel no lo aborda. Dice sí, deja la puerta abierta por si algún día hay alguna cosa que violenta el Consejo de Televisión para la radio, lo pudiera fiscalizar, pero ellos se meten solamente en lo técnico, ¿ya? También dice que las radios públicas como Carabineros que ya están autorizadas tendrían que ajustarse a este nuevo rango de frecuencia, aunque les da la posibilidad de mantener las frecuencias que ya tienen adjudicadas, de modo que no se muevan a este nuevo rango. También el proyecto dice que todos los receptores que se vendan en Chile, en el país en adelante, tienen que agregar el rango nuevo de 76 MHz hasta 108. Y la ley también tiene un procedimiento para que las radios que están en AM puedan subir al rango FM, y mejora también el trámite de modificación de las concesiones hoy día vigentes, que eso ya escapa al tema de las radios públicas, pero es una mejora que aprovecha el Subtel de considerar. Y el proyecto asimismo modifica la referencia, porque hoy día la ley de telecomunicaciones hace referencia a las radios de mínima cobertura, pero la ley que es posterior, la ley de radios comunitarias, habla de radiodifusión comunitaria ciudadana, entonces cambia el lenguaje para que las dos leyes usen los mismos términos. Pero finalmente hay una cosa que es bien importante observar, ya que ya salió en estos temas, es que este proyecto no crea, ni financia, ni organiza los servicios de radiodifusión pública, solamente resuelve la vía administrativa, o sea, el procedimiento que se va a emplear para autorizar este tipo de emisiones en el futuro. ¿Cuál es mi opinión personal al respecto? Yo personalmente pienso que este proyecto no se justifica por diversos motivos, ¿ya? En primer lugar, la creación de estos servicios públicos de radiodifusión pública es un nuevo parche a una ley que ya tiene infinitos parches. Nuestra ley de telecomunicaciones, que es del año 1982, ¿ya?, está sumamente parchada. ¿Por qué? Porque el avance tecnológico va dejando atrás la ley, entonces hay que frecuentemente venir a este organismo, a pedir cambios, y hoy día esta ley, sinceramente, es difícil de entender, genera conflictos, ¿ya?, y esto va a ser una reforma más, ¿ya? Lo que realmente deberían hacer las autoridades, y esto es un tema que se viene planteando hace mucho tiempo, es elaborar una nueva ley, porque esta ley nuestra sirve, no, yo no digo que no sirva, pero es una ley antigua, ¿ya? Se requiere una nueva ley que sea mucho más simple que la actual y que, por ejemplo, que reforme todo el tema de concesiones, que reforme la institucionalidad del sector, y que nuestra ley hoy día es sumamente reglamentista. Hay muchas cosas que son reglamentos, ¿ya?, materias técnicas, están en la ley. Eso debería irse a normas o complementarias, de modo que la ley fuera mucho más corta. Aquí quiero reiterar que el Colegio de Ingenieros de Chile, la Fiscalía Nacional Económica y el propio Poder Judicial reiteradas veces le han pedido a todos los gobiernos que cambien la ley, pero lamentablemente no hay ninguna iniciativa concreta para avanzar en este sentido. Segundo, yo les recuerdo que hoy día la radiodifusión televisiva estatal, que es Televisión Nacional de Chile, ya es un problema importante para el país, ¿ya?, y es un problema muy difícil de resolver, por lo que estaríamos agrandando el problema si empezamos a dar facilidades para tener más servicios estatales de radiodifusión. A este respecto, yo quisiera recordar que la BBC y otros sistemas europeos de radiodifusión pública cobran a los usuarios, ¿ya? O sea, y no es poco. Por ejemplo, en Inglaterra, BBC le cobra 175 libras esterlinas al año a cada hogar, o sea, son 180, 200 mil pesos al año a cada hogar para tener el derecho a ver radio y televisión del Estado, ¿ya? Este tipo de soluciones en Chile serían, creo yo, impensables, ¿ya? Por lo demás, hay una cosa que es bien importante. Todo el fuerte avance que hemos tenido, afortunadamente, y la expansión de lo que es el acceso a Internet, ¿ya?, que hoy día es un servicio público, tanto fijo como móvil, está redibujando completamente la radiodifusión, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, esta obligación que tenían los canales de televisión de tener cobertura rural, que es una cosa muy cara, tal vez no tenga sentido exigirla, porque hoy día la televisión se puede ver por Internet con mucho más facilidad. Entonces, estamos poniendo una carga gigantesca a un negocio que está bastante debilitado y que se está debilitando cada vez más, porque por la competencia con la televisión por cable, por el streaming, por muchos factores, ¿ya? Ahora, no sabemos qué impacto va a causar Internet en la radiodifusión sonora, pero hasta el momento es cierto. Afortunadamente, la radiodifusión sonora parece bastante más sólida, menos afectada por lo que es Internet, ¿ya? Seguramente por la movilidad, la gente puede escuchar radio en el auto, no requiere un computador, no requiere un celular,
pero no sé si el día de mañana eso va a seguir así o no, ¿ya? Ahora, la radio de Carabineros de Chile, que es un servicio de radiodifusión sonora estatal que hoy día existe, al parecer es un servicio bastante útil, está bien evaluado por el público y es un servicio no comercial y se pudo implementar perfectamente bien con la ley vigente, entonces no hace falta una nueva ley para hacer este tipo de cosas. Se implementó al amparo del artículo 11, ¿ya? Además, nada impediría extenderlo a otras ciudades para, por ejemplo, para que en más autopistas haya información de Carabineros, porque hoy día vamos a tener más espectro gracias a esta expansión que se está haciendo del mismo. Finalmente, es bien importante tomar en cuenta que tanto la radiodifusión que tenemos hoy día en AM como en FM son esencialmente analógicas, son tecnologías, claro, hoy día estado sólido, transistores, computadores, pero son las tecnologías de los años 1920, 1930 que todavía están vigentes. Y hoy día el mundo está avanzando a lo que es radiodifusión digital. En mi opinión sería mucho más importante que usted empiece a pensar qué estándar vamos a usar. ¿Nos conviene pasar a radiodifusión digital o no nos conviene? Y si pasamos a radiodifusión digital, ¿cuál de todos los estándares que hay en el mundo es el que más nos conviene? Yo en lo personal pienso que deberíamos optar por un estándar que haga compatible lo que es radiodifusión analógica con digital. Entiendo que en la India eso ya funciona y creo que en Estados Unidos parcialmente también. Y finalmente hay un tema que es bien importante, es que hoy día Subtel, en mi opinión, debiera dar prioridad, por ejemplo, a otros problemas, como por ejemplo lo que es fiscalización del espectro. Nosotros tenemos muchísimas radioemisoras clandestinas, no autorizadas, y que operan en el espectro. Subtel no fiscaliza, ¿ya?, teniendo equipos para hacerlo, y eso es mucho más importante que este problema que tenemos acá. En consecuencia, por ejemplo, hay un tema, que no sé si ustedes lo saben, pero en otro sector, en lo que es enlaces de microondas, por ejemplo, si yo necesito un enlace de microondas para un cliente privado o para una empresa de servicio público como Entel o Claro, voy a Subtel, pido un enlace y la Subtel me dice, mire, vaya a ver al Cerro Cayomanque qué frecuencia está libre. La Subtel no tiene una base de datos para saber qué está libre, ¿ya? ¿Por qué? Porque la base está atrasada y porque además hay mucho enlace que es clandestino que está ocupando frecuencias sin autorización. Ese es un tema que el Estado tiene que resolver urgentemente. Hay interferencia hoy día sobre los servicios de radionavegación aérea, ¿ya? Hay frecuentes reclamos de la Dirección de Aeronáutica sobre Subtel, ¿ya? Y eso básicamente es por falta de fiscalización. En consecuencia, yo creo que las prioridades están cambiadas. Este tema se puede estudiar, se puede revisar, pero creo que hay prioridades mucho más urgentes que esta, señor presidente. Bueno, agradecemos mucho, don Óscar, su presentación. Este documento quedó acá. Sí, lo tenemos acá y lo agradecemos. Y de hecho el último punto es interesante como para incluso oficiar en marzo en adelante a Subtel sobre el punto que usted hace mención, ¿no? No sé si algún colega tiene alguna consulta para don Óscar, ¿no? Lo liberamos entonces. Listo. Y tenemos... Muchas gracias. La señora Fresia Ramírez y Nostroza, que está telemáticamente conectada. Le escuchamos, señora Fresia. Muy buenas tardes, ¿se escucha, cierto? ¿Me confirman? Se escucha bien. Súper, muchas gracias. Saludo a la comisión de parte de la Asociación Nacional de Medios Independientes y Comunitarios SANAMIC, organización a la que represento y agrupa cerca de 40 experiencias de comunicación radial, televisiva, digital y educativa a lo largo de Chile. Hemos estado presentes en la discusión sobre radio pública y a continuación quisiera comentar algunas apreciaciones y también preocupaciones respecto a este proyecto. La ampliación del espectro, producto de la migración definitiva a la televisión digital terrestre, para nosotras es una oportunidad histórica, demandada y esperada por diversos actores que en Chile levantan la bandera de algo que no se ha mencionado mucho acá, que es el derecho a la comunicación y a la información. Una oportunidad para democratizar la radiodifusión con más de posibles 100 nuevas frecuencias que podrían redefinir un paisaje comunicacional en este país, pero que tras las condiciones en las que se presenta este proyecto que crea las dos radios públicas y amplía el espectro, nos surgen bastantes preguntas, bastantes dudas y la más inmediata y urgente de nuestro lado es ¿para quién se está ampliando realmente este espacio? Porque cuando se concentra el espectro no solamente hablamos de frecuencias, sino que pasa algo tan peligroso como que se concentra la palabra. Cuando eso pasa, desaparecemos las mujeres, la niñez en los primeros pueblos y las pobladoras. Por eso el debate por una radio pública es donde hemos estado presentes y va más allá de que el Estado administre diales, sino que abra las puertas a todas las voces que componen este largo y diverso país.
trabajo que los medios independientes y comunitarios realizamos hace décadas en múltiples formatos, radio, video, digitales, y con o sin permiso. El proyecto presentado eh, el- en diciembre abre estos dos diales públicos y nacionales para la institución de Carabineros y para TVN y asienta la expansión del espectro. El texto además menciona el fortalecimiento de la radiodifusión comunitaria, mientras que en el articulado del proyecto no se garantiza cómo sería este acceso efectivo a las nuevas frecuencias liberadas. Una pregunta clave para nosotras es bajo qué términos lo haremos. ¿Realmente se fortalecerá la radiodifusión comunitaria? Esperamos que sí, estamos disponibles para trabajar en ello, mientras sea el centro de una discusión que nos saque de los márgenes en los que la institucionalidad nos ha dejado. Y esto nos preocupa especialmente ya que la experiencia reciente demuestra que sin voluntad política real, sin mecanismos claros de fomento, las radios comunitarias que logran acceder a una concesión en un mar de corporaciones religiosas quedan confinadas a potencias mínimas, cubriendo apenas unas manzanas. Y sin la insistencia de las radios comunitarias, estos derechos serían aún menores. Antes de aprobar una ley, como lo decían varios que estaban antes que esta exposición, antes de aprobar una ley que defina las próximas décadas de la radiodifusión en Chile, es indispensable abrir un debate amplio, vinculante sobre todo y también territorial. Escuchar a las radios comunitarias, indígenas, las radios escolares, las radios universitarias que hoy día cumplen un rol muy importante respecto a la radio pública que en nuestro país no existe, las radios migrantes, las radios rurales. Escuchar en definitiva a quienes históricamente han quedado fuera del dial y que en este proyecto siguen quedando fuera. Lo anterior, pese a un compromiso que existía desde Subtel para que el remanente del espectro estuviera disponible para comunitarias, también para el traspaso de la M, y que sin embargo no lo leemos en el articulado del proyecto que se presenta. Nos alerta también que que el artículo 13A bis se crea el sistema de autorización directa por 25 años renovable para que TVN y Carabineros y otros organismos públicos nacionales operen servicios de radiodifusión cuando esta actividad sea necesaria para sus funciones legales. Y a esta parte le ponemos especial atención y la dijimos en las discusiones previas de este proyecto, necesarias para sus funciones legales. Por parte de las fuerzas de orden público entre 2019 y 2021, se registraron 295 casos de agresiones y detenciones arbitrarias a trabajadores de la prensa, a comunicadores y trabajadores de las radios. Solo entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de diciembre se registraron 27 detenciones, 103 agresiones, 2 de las cuales derivaron en traumas oculares con pérdida de visión de un ojo. Y esto no corresponde solo a una fotografía en tiempos convulsos como el estallido social o la pandemia de COVID-19 registrados durante ese periodo. En el último informe del Observatorio por el Derecho a la Comunicación del año 2021, se registraron 128 casos de violencia policial a comunicadores. El director de la ODC, Javier García, asegura que son conscientes de que este estudio es una muestra pequeña y que el número de ataques fueron mucho más numerosos. Y en este sentido, dentro de nuestra asociación, también tenemos casos que son parte de ese informe y otros que no, pero cuya persecución, como pasó con el litigio de San Carlos, o Le pido, por agresiones, favor, que se ciña al debate del proyecto, si es posible. vuelvo de inmediato al punto, pero es importante, voy nuevamente a eso. Como ha pasado con estas persecuciones, podría estar perfectamente catalogado como, dice entre comillas, necesaria para sus funciones legales. Nosotras no estamos en contra de una radio administrada por esta institución, y lo dejamos claro acá, sino que entregamos estos antecedentes y porque buscamos resguardar la seguridad de comunicadores de múltiples maneras, y lo hemos hecho también en otras instancias. Instamos a que existan métodos de regulación para las radios públicas, tanto para evitar este tipo de agresiones como las mencionadas, o en el caso de TVN lo mismo, una radio estatal que no se convierta en la vocería del gobierno de turno, tal cual era la preocupación de las exposiciones anteriores, sino que cumpla realmente funciones públicas de promoción de derechos, de divulgación de políticas de salud, de educación, financieras y de seguridad, las preocupaciones y prioridades de la ciudadanía hoy. Insistimos en esto porque en Chile no existe una institucionalidad que asesore o al menos sirva para definir los criterios colectivos de asignación de concesiones.
algo que ha sido sugerido por informes nacionales e internacionales al Estado chileno, como el estudio de Observacom, que destacó restricciones técnicas a medios comunitarios como límites de antena, potencia, límite de alcance geográfico y también sostenibilidad. Esto representa un cambio significativo, lo de los 25 años de concesión de asignación directa para estas dos instituciones. Es un cambio significativo para el sistema de concesiones que opera para el resto de los actores del espectro y suma un nuevo punto de desigualdad en una ley de telecomunicaciones que hemos insistido y estado muy de acuerdo y disponibles en apoyar en su cambio. De aprobarse, estas instituciones, como lo han dicho, quedarían exentas de competir por frecuencias o someterse a concursos públicos, consolidando un acceso privilegiado y exclusivo al espectro radioeléctrico. Mientras tanto, tenemos en nuestras articulaciones de medios independientes y comunitarios experiencias que llevan décadas solicitando este espacio en el espectro y que han visto cómo se les han cerrado las puertas de manera histórica. Nosotras apostamos por la ampliación del espectro, sí, pero ampliarlo para todas las voces, por una ampliación del espectro que efectivamente sea una oportunidad para corregir estas injusticias estructurales y no para replicarlas, porque el espectro radioeléctrico es un bien público, como ustedes lo saben, finito y estratégico, que no pertenece, y esperamos que se mantenga así, a un gobierno de turno, ni a las empresas, ni a las iglesias, sino que a las comunidades y a la sociedad completa, y por eso estamos defendiendo eso acá. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por su presentación. Diputado, colega don Jaime Sáez. Gracias, presidente. Mire, yo creo que esta es una discusión tremendamente importante para nuestro país, muy interesante, por cierto, además, y yo lamento que el gobierno haya enviado este proyecto de ley, lo conversábamos acá con el colega Mulet, casi como un saludo a la bandera, el último día de la legislatura para esta comisión. Yo no sé si en la primera semana de marzo, el 3 de marzo, tendremos citación, pero de todas formas creo que algo tan relevante, complejo de analizar, con intereses económicos de por medio también, intereses comunitarios, intereses políticos de por medio, o sea, una serie de intereses que por cierto son legítimos y que hay que tratar de conciliar y balancear para tener una legislación adecuada. Esto tendría que haberse discutido hace 1 año, 2 años atrás, o sea, si es que realmente se pretende plantear una discusión seria. Por lo tanto, yo, ¿qué quiere que le diga? A mí me produce cierto nivel de vergüenza que tengamos que dar una discusión tan compleja en estas condiciones. Yo alentaría a nuestros invitados, que entiendo representan también a distintos gremios vinculados al mundo de la radiodifusión, a que esta discusión pueda continuar, por cierto, y yo espero que, la verdad, en el próximo gobierno dudo que quiera avanzar en servicios públicos de telecomunicaciones, pero de todas formas me parece una discusión que es interesante para darle mayor competencia y más pluralismo a un ecosistema de radiodifusión que dentro de las telecomunicaciones es bastante pluralista y bastante competitivo si uno lo compara con la televisión abierta, por ejemplo, donde la concentración es mucho mayor, o los medios escritos, por cierto. Así que eso, presidente, yo creo que no sé qué mucho más se pueda ahondar en esta materia. O sea, decir lo siguiente, decir lo siguiente, recogiendo su parecer, su opinión, de un proyecto que tiene urgencia suma. Nosotros pudimos haberlo votado en general. Y la verdad es que yo no estoy dispuesto a votar en general un proyecto tal cual hoy día está presentado, dado además las presentaciones que hemos tenido. Se agradecen las sugerencias, los aportes, porque enriquece la futura discusión si es que la hubiere. Pero yo dudo que haya discusión futura sobre este proyecto. Además se encarga solo de poner aquí presente a Carabineros de Chile para ampliarle, modificar 20 y tantas radios AM, que perfectamente podría hacerse por otra vía, la modificación para que tenga la frecuencia modulada, y TVN, que hoy día acabamos de debatir en la Comisión de Hacienda, otro aporte más millonario, porque efectivamente las deudas de arrastre son groseras. Entonces, con este escenario, la verdad es que yo no, y la Secretaría y todo aquí, y los colegas, claramente no estamos dispuestos a votar esto, ni siquiera en general, mientras no tengamos un debate en profundidad y donde las distintas opiniones sean debidamente escuchadas, recibidas e incorporadas a este debate. Colega, estimado diputado Jaime Mulet. Muchas gracias, presidente.
Solo excusarme que tenía que ir a hablar con el presidente y no escuché una de las exposiciones que me interesaba también. De la Cámara. No, con el colegio. Pensé que estaba haciendo algo. No, eso cada día más difícil, presidente. Cada día más difícil. Estaba viendo. No, estaba hablando con el presidente de la Cámara y justo me dio, bueno, tenía que hablar con él. Pero solo decir dos cosas. Yo coincido en que no es tiempo. Estaba viendo las recomendaciones de Óscar Cabello, a quien conozco, y un experto de primer nivel, y veo el primer párrafo de su recomendación. En mi opinión, este proyecto de ley no se justifica por diversos motivos. Ya lo veré con tranquilidad. Pero yo voy por ahí también, menos por la discusión tan encima, digamos, al término de un gobierno. Yo quiero poner dos temas nomás para la discusión que me interesan y que presenté un proyecto de ley hace algunos años atrás, presidente. Está por ahí, lo voy a buscar. Uno que tiene que ver, y lo digo nomás para la discusión general a propósito de lo que señaló usted, el diputado Sáez, Jaime. Dos cosas. Yo creo que el país tiene que tener mucho cuidado y por lo menos yo estoy abierto a ver si regular o no que los grandes grupos económicos tengan medios de difusión. Yo creo que esa es una distorsión. Que no haya límite. Hay países que ponen límite. Que el sector financiero, que los grandes grupos, que en Chile son tremendamente diversos y voraces y grandes, tengan medios masivos, me complica. Creo que debiera haber una limitación. En algunos países entiendo que debe tener solo un giro el dueño de un medio de comunicación. No sé, el New York Times, el grupo se dedican a eso, no a las bancas, no a otras cosas. Porque indudablemente se contamina si es un medio de difusión de carácter público, de comunicación social, digamos. Y en segundo lugar, que los medios hagan declaración de principios, como se usa también en algunos países, donde tienen posición. Ahí dicen, miren, nosotros somos conservadores, nosotros somos liberales, nosotros defendemos estas ideas, te fijas, porque en el fondo usan un ente o una cosa común, que es el espectro radiofónico, que es estatal, digamos, y que el Estado le entrega una concesión, sobre todo a los que todavía usan. Igual tienen que usar, si son satelitales, igual tienen que usar espectro, entiendo, bandas y comunicarse por un bien común a todos los hombres, que es el cielo o el espectro, el éter, como le dicen también. Entonces, esos dos puntos, creo que son interesantes para una discusión sobre el tema. Y no me alargo más, presidente, pero creo que usted lo que dijo, estoy plenamente de acuerdo. Muy bien. Y lo otro, no hay ninguna citación para la primera semana, por lo menos de marzo, a diferencia del Senado, que entiendo tienen una para el 2 o algo así. Aquí todavía no hay ninguna, así es que capaz que ni siquiera puede haberse hasta pasado el día 11 en adelante, ¿no? Muy bien, vamos a liberarlos a todos. Váyanse con la tranquilidad de que no va a ser todavía votado, y menos después de haberlos escuchado, saber que no hay ningún acuerdo y que no hay ningún consenso. Vamos a esperar el tiempo debido y lamentar, como dice Jaime, no hay agua en la piscina, no. Bien, vamos a liberarlo y vamos a entrar al espacio de horas de incidente. Gracias a ustedes. Saludos al amigo René. El colega Palma estaba muy preocupado de este espacio de incidente y nos pidió, el tiempo de varios, así que nos pidió la palabra y se la damos, estimado colega. Muchas gracias, presidente. Saludar a la comisión y también a la Secretaría por su intermedio. Presidente, traigo un tema que es del todo preocupante. En días recientes, en la comuna de San José de Maipo, se incendió un bus de la empresa Tour Maipo, que normalmente está a cargo del traslado de pasajeros, que ha dado muestras de insuficiencias reiteradas a lo largo del tiempo, que afectan sin duda a esta comunidad, que además, usted bien sabe, la comuna de San José de Maipo es la comuna más grande de Santiago en términos de expansión geográfica, pero con una escasa densidad de población, pero que está concentrada en algunas villas y poblados que comienzan en las vertientes de ahí en más hasta el volcán San José. Afortunadamente, presidente, no hubo que lamentar desgracias personales. Iba con pasajeros que lograron evacuar a tiempo el vehículo de transporte, y quiero pedirle a esta comisión si usted pudiera recabar el acuerdo, presidente, para oficiar al gobierno regional. Yo conversé esto con el ministro de Transporte, es un tema de la crisis de transporte rural que ustedes bien saben
afecta a 18 comunas de Gran Santiago, que en algunos casos ha tenido una meridiana solución, pero que en comunas como San José todavía estamos muy endeudados. Entonces creo que acá no solo se corrió riesgo para las personas, sino que para los poblados. Han habido incendios, afortunadamente se logró controlar a tiempo. En febrero del año pasado hubo que lamentar un incendio forestal en la comuna del Canelo que costó 16 viviendas, en fin. O sea, esto podría haber tenido un impacto mucho más grave que afortunadamente no fue tal. Entonces quería pedirle, presidente, por favor, recabar el acuerdo para oficiar al gobierno regional, ya que es el gobierno regional, yo lo conversé con el Ministerio de Transporte, quien dispone de los recursos de la ley Espejo para poder resolver, y hay acá una eterna disputa en que los alcaldes de la ruralidad lamentablemente a veces echaban mano a estos recursos para resolver otras contingencias, y la ley desde el año pasado estableció que estos recursos no pueden tener otro uso, pese a que el gobierno regional ha tenido ahí algún impasse con la comunidad. Entonces quería pedirle por favor si podemos oficiar al gobierno regional para que vaya en ayuda de una solución definitiva del transporte rural de San José de Maipo. Bien, Eso, presidente, muchas gracias. Presentación y denuncia, estimado colega diputado señor Palma. Así será, vamos a acoger entonces la solicitud que usted nos ha planteado. Muchísimas gracias, presidente. Gracias a usted. Diputado Camaño, estimado colega. Muchas gracias, presidente. Presidente, a esta comisión traigo nuevamente un tema bastante preocupante que tiene que ver con conflicto de interés por temas de aguas en nuestra región de Ñuble. Ya hicimos una comisión especial investigadora sobre lo mismo y ahora resulta que la Junta de Vigilancia del río Chillán denunció una grave intervención ilegal en el nacimiento del río en el sector Los Pellines, donde un particular instaló un portón y se está desviando gran parte del caudal hacia un canal privado, impidiendo el acceso de los celadores y de los repartidores de agua para precisamente verificar el destino de este recurso hídrico. Según estimaciones, esto estaría equivaliendo aproximadamente entre 500 y 600 litros por segundo, lo cual equivale en porcentaje a un 50% del caudal del río, en un año que lamentablemente está marcado por la sequía y por supuesto esto va directamente en perjuicio a lo que son los agricultores de nuestra región de Ñuble. Bajo este escenario, el propio presidente de la Junta de Vigilancia, el señor Héctor Jaque, declaró esta intervención que hay ilegal, y por lo mismo yo solicito a través de esta comisión, presidente, que se pueda oficiar en este caso a la DGA y al Ministerio de Obras Públicas para que de manera formal nos hagan llegar antecedentes de esta situación, lo cual es tremendamente grave, y por supuesto de manera formal también exponérselo, en este caso a los grupos afectados de regante, lo cual creo que es tremendamente injusto que se esté haciendo este intervencionismo. Y creo que es necesario que nosotros también, desde nuestra fiscalización, pero sobre todo los organismos responsables, respondan a esta inquietud que en este caso tienen los regantes. ¿Se puede agregar el nombre del vecino que usted comenta? Sí, por supuesto, señor presidente. Para poder hacer el informe completo. Muchas gracias. Muy bien, se acoge entonces su solicitud. ¿Acordado? Bien, acordado. Muchas gracias. Estimado colega diputado Borges. Gracias, estimado presidente. Bueno, lo más probable es que todavía no tenemos fecha y horario para la próxima comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, que ojalá sea en marzo. Si no la tenemos, lo más probable es que esta sea la última comisión, y me gustaría saber y tener la información y hacer un oficio a Obras Públicas para saber, primero, la carta GANS que tiene la adjudicación de la doble vía en la ruta 5 Sur, desde Ancú, como digo, hasta Chonchi, en el archipiélago de Chiloé, y también si es que este año se termina el hospital de Quellón, que está en manos de Obras Públicas. Entonces me gustaría tener estas último oficio para que tengamos la información correspondiente, lo más probable, en la comisión en el mes de marzo. Eso sería, presidente. Sí, gracias, colega diputado Borges. Solo agregar lo siguiente: si esta fuera la última presentación que usted hace, yo quiero sí agradecer todo lo que fue el compartir de esta comisión con su
presencia aquí en la Comisión de Obras Públicas y Transporte y el cómo hizo defensa del territorio que usted representa. Hemos sido testigos de aquello, así es que se le agradece. Y si no fuera así, bueno, diré lo propio en marzo, para que en marzo le estaríamos dando igual el agradecimiento y la despedida de lo que fue su brillante gestión aquí en el Congreso, ¿sí? No sé si hay más palabras solicitadas, estimado diputado don Jaime Mulet. Lo estamos haciendo. ¿El micrófono está prendido? En primer lugar, adhiero con mucha sinceridad sus palabras respecto al diputado Borges, que está aquí a mi lado. Tuvimos incluso la posibilidad de constituir la Comisión de Obras Públicas, entiendo que fue la única o solo 2 salidas en este periodo, de estar con él allá en la isla de Chiloé, viendo el puente sobre el Chacao, y debo decir que además compartimos de manera muy especial, y una persona, usted lo dijo muy bien, que defendió muy bien los intereses de su tierra. Así que, bueno. Presidente, hace algunos meses atrás, terminado el año, los primeros días de diciembre, se nos dijo que habían subido los peajes de las autopistas concesionarias, y aquí tengo una declaración de la señora Jessica López, ministra de Obras Públicas, de la señora Gloria Hood, que es la presidenta de las empresas concesionarias, de COPSA. Dice, peajes de autopistas concesionadas subirán un 3,4% el año 2026. El menor incremento en 5 años. Mire qué bueno. Entonces yo dije, bueno, qué bueno, van a subir solo el IPC. Hasta noviembre, era de noviembre a noviembre el 3,4%. Y aquí leo textual. Modificar el reajuste no es una decisión que puedan tomar arbitrariamente las sociedades concesionarias sin consultar a los inversionistas. Y por aquí la ministra señala claramente, el alza no depende únicamente del IPC, y dicen que es el menor impacto para los usuarios, etcétera. Y otras declaraciones. Todos los meses de enero suben los peajes, y en este caso el 3,4, el más bajo de los últimos 5 años. Declaraciones textuales, tengo los medios de comunicación acá. Entonces, como yo me toca manejar y moverme mucho en mi región de Atacama, vi las alzas de los peajes en Atacama y resulta que no subieron el 3,4%. Por ejemplo, el peaje de Copiapó a Caldera, por aquí lo tengo, presidente. El tramo Vallenar Caldera, que es uno de los tramos concesionados, ¿cierto? El año 2005, autos y camionetas sencillas, 2.600 pesos, y ahora subió el año 2026 a 2.850. Subió exactamente el triple, el 9,6%. Entonces dije, a lo mejor es un error, alguna cosa, y me fui a otra concesión de otro tramo, los Vilos Caldera, y estuve revisando uno también, por ejemplo, el tramo Troncales Norte y Sur, que valen 4.050 pesos, valía en el 2005 para un vehículo común y corriente, se le aplica uno el 3,4% y sube excesivamente más, y varios otros que revisé. Entonces no es efectivo que subieron el 3,4%. Lo que me molesta es estas declaraciones equívocas. Espero que obedezcan a mala información de la señora ministra o de la señora presidenta de COPSA, pero creo que es muy grave porque se da información equivocada a los usuarios. Y no es cierto, o sea, estamos hablando del 10% en algunos casos. El IPC fue del 3,4 en el periodo de un año, que va de noviembre a noviembre. Entonces yo quiero pedirle, presidente, que mandemos un oficio al Ministerio de Obras Públicas a fin de que nos manden cada una de las portales y de los peajes urbanos y no urbanos, y de los portales del TAC, para ver si efectivamente, o sea, para ver el reajuste del año 2025 versus el 2026. Con el porcentaje respectivo de alza, porque lo que se señaló públicamente no es cierto, al menos en 2 concesiones distintas que lo he revisado personalmente, y aquí tengo los pagos, los peajes, en fin, y lo revisé y lo vi absolutamente. Creo que es un engaño, creo que es grave, presidente. Ya
para una persona común y corriente. Un viaje de acá, me decía hoy día una funcionaria de este Congreso, tuvo que ir con su padre al médico a Santiago. Entonces, agarran el auto, pagar los peajes, llegar a Santiago, meterse en las vías urbanas con TAC, son como 30.000 pesos. O sea, más caro que el combustible. Más caro que Entonces, todos estos peajes están subiendo más allá del IPC, están generando una carga adicional, un verdadero tributo que creo que es muy injusto. Y por eso pido ese oficio, presidente. Muy bien, creo que acordado absolutamente y coincidimos con la opinión que ha hecho nuestro colega Mulet. Así será, estimado colega don Jaime Mulet. Colega Flor Weiss, tiene usted la palabra. Bienvenida a esta comisión una vez más. Muchas gracias, presidente, una vez más en esta comisión. Bueno, estoy ya por lo menos 4 sesiones o más quizás buscando que se pueda dar urgencia o prioridad a un proyecto que he presentado que tiene que ver con la seguridad en el conducir y evitar los accidentes con resultado de muerte o de daños físicos graves cuando hay conducción con estado de ebriedad o con sustancias estupefacientes. Y se trata de imponer una prisión preventiva forzosa. Lo he dicho en otras sesiones, que no se ha producido todavía el cambio cultural ni social que se pretendía lograr con la ley Emilia, aun cuando algunos efectos ha logrado. Se lo planteaba al presidente en esta instancia y también informalmente, y le agradezco que lo haya puesto en tabla primeramente, que hay personas de mi región, de la región del Biobío, porque esto obedece de la comuna de Concepción y Santa Bárbara, donde ocurrió un accidente y que tuvo, y que es la persona que falleció, Úrsula, y por lo tanto se denomina ya en lo que ha sido con mucho impacto comunicacional como ley Úrsula, y le he pedido que pueda tener urgencia. Ahora han habido otros proyectos que el gobierno le ha puesto urgencia y que tienen que ver, también se ha debatido acá sobre otros proyectos como por ejemplo los test de droga, que me parece muy bien para la locomoción colectiva, que también en nuestra región hemos tenido accidentes trágicos que han sido además noticia nacional por ello, con muertes de personas, y por lo tanto lo que quiero dejar acá establecido, aunque sea para la historia de la ley, que he estado insistentemente planteando que se le dé el espacio a esto, porque lo que estamos buscando acá es salvar vidas o proteger vidas. Y además tengo que decir que en el caso de esta persona que fallece en este accidente trágico, ocurrió que la semana pasada o la antepasada, sí, quien era la imputada por este hecho, que pasó más de un año, que lo grave o trágico que puede ser cuando se dañan familias, no solo quien fue la fallecida en esta colisión, sino que también quien iba conduciendo con estado de ebriedad, de acuerdo a lo que fueron las mediciones, producto de que, bueno, las cautelares, que eran arresto domiciliario total en este caso, no fueron levantadas. O sea, muy trágico es que esa persona también hoy día no está con vida, para decirlo de forma sutil. Entonces, es un daño que se provoca no solo a quien fue muerta en el accidente en su primer momento, sino que todo lo que arrastra, porque efectivamente esto es muy trágico para quienes lo cometen el hecho, como para quienes son los afectados. Entonces, creo que, y en este sentido estoy convencida que tenemos que regular y ser mucho más exigentes para que sea lo menos de manera disuasiva. Lo he conversado con la presidenta de la Fundación Emilia y con otras en relación a estas materias, y a mí me parece que todavía todo lo que hagamos, lo que hemos hecho aún resulta insuficiente para cambiar estas conductas y que definitivamente no se sigan perdiendo vidas. Ahora, le agradezco, presidente, porque usted ha tenido la comprensión con respecto al tema, porque entiende lo que significa esto. Insisto, estamos salvando vidas o pretendemos salvarlas con regulación, que es lo que nos corresponde hacer. Entonces hoy día quiero dejar, ya termina este periodo, o sea, no todavía, pero el año legislativo, y que quede esto para quien venga luego de presidente o cómo se va a organizar la comisión, pero que pueda tener una prioridad, y que yo voy a seguir insistiendo también a quien corresponda, porque me parece que esto no puede seguir esperando. El proyecto se debatirá, si algunos están a favor o en contra, en fin, pero es la mesa esta en donde tiene que dársele el debate, porque insisto, es lo que nos puede ayudar a salvar vidas. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, colega, señora Flor Weiss. La Secretaría ha ido efectivamente colocando el proyecto, está en tercer lugar. Hay una petición que quedó pendiente para traer a otros invitadas o invitados, que ya para marzo así esperemos que sea. A ver, antes de levantar la sesión, lo voy a hacer a nombre de todos, dar las gracias a la Secretaría, en general, toda, ¿no? Porque esta comisión ha logrado tener todas las semanas sus sesiones, todo el apoyo, el aporte que nos brindan técnicamente,
Así es que muchas gracias a la Secretaría en general por todo el aporte. Habiendo dicho esto, levantamos esta sesión.